Buen día. Siguiendo con esta lectura del repartido de teórico y aplicaciones en ejercicios concretos. Ya teníamos hecho el cálculo de la integral de la polinómica x al cuadrado en el intervalo 1, 2. Ahora enfoquémonos en la integral en cualquier intervalo AB, contenido en los reales, de la exponencial simple, e a la x, y vamos a proceder de igual manera. O sea, vamos a primero comentar, esta vez no vamos a probar, pero vamos a comentar que la función e a la x es integrable en cualquier intervalo cerrado a b. Digo porque es la misma justificación, para luego, sí, concentrarnos en el límite de alguna de las sumas, de la suma inferior o la suma superior, ¿no? La consigna es calcular esta integral, tomar un intervalo, a b, cualquiera, y poder hacer el cálculo. Y repito, simplemente anoté los dos pasos del procedimiento. Justificar que la función es integrable Riemann en cualquier cerrado que yo tome AB. En realidad, podríamos decir que esto no es necesario, porque si la letra del ejercicio, la consigna, dice calcule esto, no me van a dar una función que no es integrable. O sea, si me dicen el verbo es calcular, mi respuesta no va a ser es imposible el cálculo porque no existe la integrabilidad de la función. Pero bueno, como estamos utilizando estas actividades, estos ejercicios para reforzar los conceptos teóricos, en lugar de usar el verbo calcular, ¿no? Me podrían usar otro verbo, investiga si existe y en el caso afirmativo calcula la integral que se da ahí a continuación. ¿Cómo justificamos? Igual como lo hicimos en la otra vuelta, con x2, o sea, si nosotros miramos las propiedades enunciadas en la página anterior, las tres propiedades que se pueden formular para una función f que es acotada, dice claramente, dice propiedades. Si la función que está trabajando es una función acotada, en un cerrado AB cualquiera, se cumple tres cosas básicas, que son condición necesaria y suficiente para la integrabilidad. Ya habíamos usado, cuando trabajamos con x2, la 2, ¿para qué? Para demostrar que existe la integral de la función x2. Acá es lo mismo. La función e a la x es integrable en cualquier cerrado AB si para todo número epsilon que se tome, si yo formulo las sumas superiores y las sumas inferiores para alguna partición, dice, existe por lo menos una partición, o sea, invente usted una partición, en donde si formula las sumas superiores y las sumas inferiores y toma la diferencia, para cualquier epsilon que se tome, esa resta puede ser menor que epsilon, que lo hicimos para x2. Acá con e a la x se puede hacer exactamente lo mismo, no lo vamos a hacer, pero esto es lo que usamos para justificar que e a la x es integrable. ¿Tá? La otra es decir, bueno, y el cálculo, f es integrable Riemann, perdón, en el cerrado B, sí, solo si existe alguna partición, P sub n, o una sucesión, si ustedes quieren, no se olviden que las particiones son un conjunto de puntos. Si existe alguna sucesión, P sub n, de particiones de AB, de tal manera que el límite de la resta es 0, que es exactamente lo mismo que demostrar que la resta es menor que cualquier epsilon positivo. Es decir, una sucesión, si yo puedo demostrar que es menor que cualquier epsilon positivo, es porque directamente es un infinitésimo. Su límite, la sucesión diferencia, no es ni más ni menos que 0. Y en el caso que ese límite me dé 0, o si ustedes quieren que la resta es menor que epsilon,
¿Cuánto vale el límite de cada una de las dos? Y vale ese número que se llama integral. Entonces lo que vamos a hacer ahora con e a la x es sencillamente formular una de las sumas. Vamos a formular la suma inferior, por ejemplo. Le vamos a hacer el límite, ¿da? Y vamos a probar que eso, vamos a probar, no, vamos a ver que ese cálculo nos da un número concreto que obviamente va a depender de quién, de A y de B. ¿Por qué? Porque yo no estoy como cuando trabajé con x2, que tenía el intervalo 1, 2, acá estoy trabajando en un intervalo cerrado, genérico, AB. Ni que hablar que la función e a la x, en cualquier intervalo cerrado que se considere, siempre es una función acotada. ¿Ah? ¿Por qué? Y bueno, porque el teorema de Weierstrass dice que si una función es continua en un intervalo cerrado, siempre esa función es acotada, o sea, tiene un recorrido acotado. Concretamente, el recorrido de a la x, por ser una función monótona creciente, el recorrido va a ser el intervalo e a la a, e a la b, ¿verdad? Este es el intervalo cerrado, que es el recorrido de la función e a la x, por lo tanto, es una función acotada porque su recorrido es un conjunto acotado. El recorrido de e a la x es el intervalo e a la a, e a la b. ¿Tá? Es un conjunto acotado, por lo tanto la función es una función acotada, así que perfectamente se puede demostrar que al ser continua y ser acotada, voy a concentrarme en el punto 2, que es tomar alguna de las sumas, la inferior o la superior, y calcularle el límite, y ya ese número va a ser la integral que me están pidiendo que calcule. ¿Podría haber tomado la superior? Sí, pero tomé la inferior. Y no voy a razonar como hicimos con x2, ¿no? En los primeros dos intervalos y en los últimos dos, sino que voy a tomar un subintervalo de AB, que está formado por una partición. ¿Y qué partición voy a tomar? La partición en intervalos igualitos, ¿no? Porque dice la condición, dice, si usted encuentra una partición donde el límite me dé un número, ya está, ¿verdad? A partir de que el límite de la diferencia de cero, ojo, porque yo puedo tener una función que el límite de las sumas inferiores da un número y el límite de las sumas superiores da otro número y dan números distintos, la función no es integrable. Pero si el límite de la diferencia es cero, o si ustedes quieren, si la diferencia es menor que cualquier epsilon positivo, puede ir directamente a hacer el cálculo del límite de una de las sumas, de la inferior o de la superior, y ese número va a ser el integral porque es el límite de las dos. Entonces, voy a tomar la partición formada por ¿quién? Por intervalos igualitos, n intervalos igualitos. O sea, la partición que voy a tomar para trabajar es el primer punto, que es A, obviamente, que es x sub 0, ¿tá? Y el segundo puntito, que es x sub 1, va a ser A más un pedacito, un enésimo pedacito de A, o sea que va a ser B menos A, que es la longitud de todo el intervalo, a B, que lo voy a, perdón, me olvidé de sumar A. La posición de x sub 1 va a ser a le sumo el pedacito enésimo, que es B menos A sobre N. No, este es el x sub 0, este es el x sub 1. Obviamente que la posición del x sub 2 va a ser A, que es el punto de partida, más dos pedacitos, 2 por B menos A sobre N. Y acá voy con el tercer elemento de la partición. ¿Ah?
Cuando es x1, a A le sumo un enésimo, una enésima parte de b menos a. En el x sub 2, a A le voy a sumar 2 enésimas partes de b menos a y así sucesivamente. ¿Tá? Entonces, cuando llegue a x sub i menos 1, a A, ¿qué le estoy sumando? Y le estoy sumando i menos una parte, ¿de quién? De b menos a sobre n. ¿Tá? Acá estoy en x sub i menos 1. Y en x sub i estoy en a más i por b menos a sobre n. Y así sucesivamente hasta el último, que ¿quién es? El último es b, que sencillamente a A le sumé n por b menos a, o sea que me queda a más b menos a, me va a dar b, el x sub n. Pero a mí me interesa razonar en uno genérico para hacer la escritura un poquito más rápido. O sea, yo voy a razonar acá para llegar a la formulación de la suma inferior y poder calcular el límite y ver que eso me da un número concretamente. Vamos a ver cómo queda escrito. Bien, entonces nos queda suma inferior. Sabemos que es la longitud de cada intervalito por el extremo inferior m sub i, que en este caso, como estoy con una función continua, el extremo inferior va a ser el mínimo de cada conjunto recorrido para el intervalo x sub i menos x sub i menos 1. Observemos que como la partición la tomé de tal manera que todos los intervalos son iguales, su longitud es b menos a sobre n, es decir, estos son todos iguales. Y el mínimo, como la función es una función creciente, siempre el mínimo es la imagen del extremo izquierdo. Cuando estoy en x sub 1, x sub 2 es e a la x sub 1. Cuando estoy en x sub 2, x sub 3 es e a la x sub 2. Ahora, observemos también cómo son los puntitos de nuestra partición. El primero es el propio a. El segundo es a le sumo un b menos a sobre n. El tercero es a le sumo 2 veces b menos a sobre n y así sucesivamente hasta el último, que le estaría sumando n menos 1 por b menos a sobre n. Entonces, cada m sub i va a ser siempre la imagen del extremo izquierdo del intervalo que estoy tomando. En el primer caso es e a la a, ¿verdad? O sea, si yo estoy acá y acá tomé a y acá tengo a más b menos a sobre n, ¿verdad? En el primer caso, ¿verdad? Tengo esta longitud, que es b menos a sobre n, multiplicado por la imagen de a, o sea, e a la a. Este es el caso de el primer sumando. Segundo sumando. Bueno, en el segundo sumando, voy desde a más b menos a sobre n hasta a más 2 veces b menos a sobre n. Pero ahora en el segundo intervalo
La altura, bueno, la base es siempre la misma, ¿no? B menos A sobre N. Pero la altura va a ser la imagen siempre del extremo izquierdo, o sea, este joven de acá es E a la A más B menos A sobre N. ¿Tá? Esto va a ocurrir donde en el segundo sumando. La altura, el M sub I, es E a la A más B menos A sobre N. Y así puedo ir avanzando. Cuando pase al siguiente intervalo de la partición, la altura va a venir dada por la imagen de este, que es E elevado a la A más 2 veces B menos A sobre N. Y siempre la base es la misma. Siempre es B menos A sobre N, B menos A sobre N. ¿Por qué? Porque tomé una partición donde todos tienen la misma longitud. Quiere decir que puedo ya empezar a ver que primero B menos A sobre N lo voy a poder sacar de factor común. Y en todos los términos me va a quedar, en el primer término, E a la A. En el segundo, E a la A por E elevado a la B menos A sobre E. Y en el tercero, E a la A por E elevado a la 2 veces B menos A sobre E, que no es ni más ni menos que E a la B menos A sobre N todo al cuadrado. O sea, voy a tener E a la A más E a la A por E a la B menos A sobre N, acá, en el segundo término. Tercer término, otra vez E a la A por, pero ahora me queda E a la 2 por B menos A sobre N, o sea, E a la B menos A sobre N, pero ahora elevado al cuadrado. ¿Van viendo? ¿Ah? Y en el siguiente voy a escribir uno más, E a la A por E a la B menos A sobre N, pero ahora elevado a 3. ¿Ah? ¿Y cómo va a ser el último? Y bueno, el último va a ser E a la A por E a la B menos A sobre N, pero ahora elevado ¿a quién? A la N menos 1. Notoriamente, ¿qué puedo hacer? Y en todos los términos sacar la constante E a la A. Entonces, esta suma inferior me va a quedar B menos A sobre N, todo bien, por E a la A. ¿Y qué me queda en el paréntesis ahora? Bueno, me va a quedar 1 más E a la B menos A sobre N más E a la B menos A sobre N al cuadrado más, y así sucesivamente, hasta E a la B menos A sobre N elevado a la N menos 1. ¿Tá? ¿Y qué tengo acá? La suma de una sucesión que se llama sucesión geométrica, o, como se le dice habitualmente en los textos de secundaria, progresión geométrica. ¿Por qué? Y porque aquí tendría esta expresión elevado a la 0, que es 1, después elevado a la 1, después elevado a la 2, después elevado a la n-1. O sea, tengo acá n términos de una progresión geométrica sumados, y nosotros sabemos que la suma de una progresión geométrica es perfectamente calculable. No recuerdo si lo utilizamos en X2, me voy a fijar, pero si no, lo deducimos, o lo recordamos, perdón, ahora. Entonces lo escribí acá por las dudas, ¿no? Esta es la suma de una sucesión llamada progresión geométrica, cuya razón en el texto, en los textos se le suele llamar con la letra Q, por eso le puse Q, que es el número que va multiplicando al término anterior para obtener el término siguiente. ¿Tá? Es E elevado a la B menos A sobre N.
y estuve buscando en qué página tenemos del texto cuando vimos sucesiones. Me fijé acá, está en la página 54, ¿no? Término general de una sucesión geométrica, y acá está, suma de términos consecutivos de una sucesión geométrica de razón Q. ¿Ah? Entonces, nosotros vemos acá que si tenemos n más 1 primeros términos de la sucesión, de cualquier sucesión, nosotros no tenemos n más 1, tenemos n, ¿tá? Porque el último término nuestro es el exponente n menos 1. Entonces, la manera de deducir la suma es muy fácil, porque si yo planteo la suma, acá tengo, ¿no? En lugar de Q, imagine que tengo Q a la B menos A sobre N, no importa. Si multiplico esta igualdad por la razón Q, y luego resto, primero multiplica por Q y luego resto las igualdades miembro a miembro, me encuentro con que se cancelan todos un número indeterminado de términos centrales y solamente me queda el primero 1, que no se me canceló con nadie, porque acá Q menos Q0, Q cuadrado menos Q cuadrado, Q3 menos Q3, hasta Qn menos Qn, el que no se cancela es 1, y el que no se cancela es el último, que aumentó al multiplicar la igualdad por Q. Entonces me queda que Q menos 1 en el miembro izquierdo por S es Q a la n más 1 menos 1, de ahí despejo que la suma es Q a la n más 1 menos 1 sobre Q menos 1. ¿Tá? Siempre con Q, una progresión que no tenga razón 1. Cualquier número menos razón 1. ¿Tá? Porque si la razón fuera 1, todos los términos serían 1 y sencillamente la suma es n más 1. Y se terminó. Ahora, repito, nosotros no tenemos una progresión de n más 1 término, sino que tenemos una progresión de n términos. Por eso el último nuestro es n menos 1. Así que nosotros la suma nos va a quedar q elevado a la n, ¿tá? Porque el último exponente incrementado en 1, menos 1 sobre q menos 1. Esto nos va a dar la suma. Entonces, aprovecho eso, repito, que en el Becrey está en la página 54, y yo sé que esta suma va a ser sencillamente q elevado a la n menos 1 sobre q menos 1, ¿verdad? Que en nuestro caso, sabiendo que estoy llamándole a q menos a sobre n, me va a quedar e a la b menos a sobre n menos 1 sobre e a la b menos a sobre n menos 1. ¿Ah? Así tenemos. Buen día. Por lo tanto, la suma me va a quedar este factor multiplicado por esto, b menos a sobre n por e a la a por e a la b menos a sobre n menos 1 sobre e a la b menos a sobre n menos 1. Acá me olvidé de elevar a la n la q. ¿Ah? Que acá va elevado a la n, disculpen. O sea, la razón, que es e a la b menos a sobre n, la elevo a la n y le resto 1. Vamos a prolijear un poquitito acá. Elevado a la n, todo le resto 1. Ahí. Bueno, esto estamos con la suma chiquita, la suma inferior. ¿Tá? Y ahora tengo que ver
y puedo reducir en algo esto, pero lo concreto es que si esto es la suma inferior, el integral que va a ser el límite de la suma inferior, ¿verdad? Es lo que estoy tratando de buscar. Para calcular, ¿qué hago? El límite de la suma inferior o la suma superior. Acá la armé con la suma inferior. Entonces, ahora calculo límite de la S chiquita cuando n tiende a más infinito. Bueno, vamos a... Bueno, ahora ya me queda planteado a la expresión que le voy a hacer el límite, que no es ni más ni menos que la expresión de la suma inferior, y tengo, bueno, posibilidad de simplificar, sí, porque acá tengo potencia de potencia, así que me van a quedar multiplicados los exponentes, y al multiplicar exponentes voy a poder simplificar n, por lo tanto este numerador me queda e a la b menos a menos 1, multiplicado por e a la a, que a su vez está multiplicado por b menos a, que tampoco depende de n, y acá tengo 1 sobre n, que está tendiendo a 0, y acá tengo e elevado a b menos a sobre n, que tiende a 0, por lo tanto esto tiende a 1, 1 menos 1, 0, así que tengo una indeterminación, 0 sobre 0, o sea, si empezamos a sacar fuera del límite las expresiones constantes, puedo sacar b menos a por e a la a, y acá al simplificar también puedo sacar e a la b menos a menos 1, ¿está? Y me queda el límite de 1 sobre n, acá, 1 sobre n, y acá 1 sobre e a la b menos a sobre n menos 1. ¿Ah? Como repito, este denominador tiende a 0, este joven de acá está tendiendo a más infinito, y este joven de acá está tendiendo a 0, así que tengo acá una indeterminación de la forma 0 por infinito, más infinito completamente. Pero tengo una multiplicación, por lo tanto puedo usar equivalentes. Y como b menos a sobre n es un infinitésimo, o sea, tiende a 0, entonces e a la b menos a sobre n menos 1 es equivalente a el exponente. ¿Ah? Entonces, acá puedo suplantar por quién, por b menos a sobre n. Entonces, voy a tener b menos a por e a la a por e a la b menos a menos 1 por el límite de 1 sobre n por, y todo esto lo voy a suplantar por quién, por b menos a sobre n. ¿Ah? Todo este que está acá, toda esta resta, es equivalente al infinitésimo, y entonces llego a que la suma inferior es b menos a por e a la a por e a la b menos a menos 1 por 1 sobre b menos a. ¿De acuerdo? Al simplificar n y n acá, me queda 1 sobre b menos a, el resultado del límite.
vuelvo a simplificar, y acá, al multiplicar, la suma inferior, esto por esto, se suman exponentes. Voy a plantear e a la A por e a la B menos A menos e a la A. Y esto que está acá es e a la A más B menos A. Y llego a que la suma inferior es e a la B menos e a la A. ¿De acuerdo? En realidad, el límite de la suma inferior, el límite de la suma inferior, el límite de la suma inferior. Entonces, hemos demostrado, gracias a la propiedad, ¿verdad? No debemos olvidar eso, no perdernos, que si el límite de la resta de las sumas superiores e inferiores es un infinitésimo, la función es integrable. Repito, este límite no lo hicimos porque no trabajamos con sumas superiores, sumas inferiores, ya aceptamos que era integrable la función, pero se puede hacer como lo hicimos con x2. Y en el caso de que eso ocurra, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuánto vale el límite de cada una de las dos? Y vale la integral de A en el intervalo AB de F. Entonces, nosotros le hicimos el límite a la suma inferior y llegamos a que la integral que me pedían en un intervalo cerrado AB con A menor que B, dice la letra, de e a la x diferencial x no es ni más ni menos que e a la b menos e a la a. Y queda calculado la integral definida, la integral Riemann, que me pedían en este ejercicio. Aprovecho, perdón, a pasar un avisito de este ejercicio para ir viendo ya en su totalidad el repartido de teórico. Si nosotros avanzamos en el repartido de teórico, ¿no? Avanzamos en el sentido de poder ir haciendo una mirada global. No quiere decir que me tengo que aprender todo esto de memoria para poder llegar hasta el final. Bajo el título Cálculos de integrales, me voy a encontrar con el teorema fundamental del cálculo integral, que le vamos a dedicar después cuantas clases para ver la importancia de esto, y aparece lo que hemos comentado, me parece ya a veces, bueno, el concepto de primitiva, que ya lo hemos manejado sin necesidad de dar primero el teorema de cálculo, ya hemos manejado el concepto de que es una primitiva de una función, y las consecuencias fundamentales del cálculo del teorema fundamental, que es el llamado regla de Barrow, que es la que nos va a permitir acortar el camino. Dice que si una función en un cerrado AB es integrable, cosa que lo es e a la x, y tenemos una primitiva de e a la x, que sabemos que e a la x, una primitiva, es e a la x, porque e a la x es la función que si yo la derivo siempre me da e a la x, por lo tanto si la busco primitivas, en el sentido contrario de la derivación, siempre va a ser e a la x. Dice la integral entre a y b, imaginen acá que en lugar de la f tienen e a la t, diferencial t, no es ni más ni menos que f de b, que es e a la b, menos f de a, que es e a la a. Y se suele anotar así. ¿Ya? Vamos a anotar eso para ir juntando las puntas del repartido de teórico
que esto que hicimos a partir de la definición de integral Riemann y de las propiedades de cuando una función es integrable y cómo se calcularía, digo, el integral a partir de la definición y de las propiedades, obviamente ese sistema manual, siguiendo definición y propiedades, que da mucho trabajo porque supone calcular la suma, después supone calcular los límites de la suma, etcétera, etcétera. Cuando avanzamos en el teórico y damos el teorema fundamental y consecuencias, una de las grandes consecuencias es el teorema de Barrow. Entonces, si supiéramos, que no lo sabemos, si supiéramos el teorema fundamental, y Barrow, como consecuencia, sabemos que una primitiva de f de x igual a la x es f de x igual a la x. Nota, si nosotros consideramos la integral indefinida de e a la x diferencial x, es e a la x más una constante, más k. Entonces, una de las primitivas es tomar k igual 0 y es ni más ni menos que e a la x. Y dice Barrow que si usted conoce una primitiva, por lo tanto, la integral en un cerrado AB de e a la x diferencial x no es ni más ni menos que e a la x, que es la primitiva, y se suele anotar así, con una barrita vertical, indicando qué resta voy a hacer. La resta va a ser e a la b menos e a la a, que como pueden ver, después que sepamos el teorema fundamental y que empecemos a aplicar Barrow, el cálculo de una función, de una integral definida, por integral Riemann, de una función que yo sé que es integrable en el intervalo AB, es sencillamente ver si puedo encontrar una primitiva a partir del cálculo de la integral indefinida, que hay veces que es inmediata como esta, pero hay veces que da un poquito más de trabajo. Pero después que yo tengo la fórmula de la primitiva, es simplemente hacer la resta de la imagen de la primitiva en el intervalo, en el extremo superior, o intervalo, o en el extremo derecho del intervalo, si es que está ordenado la suma, está ordenado el símbolo de integral, el extremo izquierdo en la parte de abajo y en el extremo derecho del intervalo en la parte de derecha. Esto se puede invertir, pero si se invierte, cambia el signo, pero bueno, sencillamente es esta resta. Y como pueden ver, es un ejercicio muy cortito. Pero si nosotros miramos la globalidad, lo mismo pasaba con derivada. O sea, si yo voy a calcular la derivada de una función usando la definición de que es el límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0, para sacar la derivada yo tenía que hacer todo un límite. Ahora, después que yo tengo las reglas de derivación, sacar la derivada era simplemente aplicarlas. Acá lo mismo, Barrow es una propiedad que me permite calcular las integrales Riemann o integrales definidas en las condiciones de que conozcamos una primitiva. Si yo no conozco una primitiva, no puedo aplicar la regla de Barrow. Eso está clarísimo. Pero bueno, me parece importante mostrar ya un poco la globalidad del material en el sentido de que de aquí en más, cuando vienen cuando tengamos necesidad de calcular algunas integrales llamadas definidas, ¿por qué? Porque su resultado va a ser un número, ya nos vamos a ir directamente a la regla de Barrow, obviamente.